Sí logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, vamos a hablar acerca de algunos disturbios ácido-bases y luego vamos a hacer algún repaso sobre algunos ejercicios, perdón, para poder comprender un poco más acerca de esos trastornos metabólicos. Primero hay que hacer un pequeño test, en realidad autotest, no es para que ustedes vayan a traer su lapicero, no, sino que es un autotest nada más, ¿no? Cuando utilizamos una gasometría, quizás utilizamos una calculadora, los utilizamos casi siempre, a veces no soy muy bueno con el cálculo mental, no he estudiado para poder utilizar esas calculadoras. ¿Qué es una calculadora? No, o sea, básicamente es si es que utilizamos algún dispositivo que nos pueda ayudar a hacer algún tipo de cálculo dentro de lo que es una gasometría. Y es que incluso hay diagnósticos, trastornos triples, como les dije, ¿no? No solamente uno. Y en cada gasometría, pues habría que definir qué cosa veo. Hay un alto porcentaje. De vez en cuando los saco, casi nunca los he sacado. ¿Qué es un trastorno triple? Entonces, tenemos que diferenciar desde lo básico hasta quizás lo más complejo, ¿no? ¿Crees que podrías explicar qué cosa es el anión GAT? ¿Qué es la carga neta urinaria? ¿Qué es una hipercloремia? ¿O por qué es hiperclorémica la acidosis hiperclorémica? ¿Qué es la alcalosis de contracción? Entonces, son preguntas que quizás por ahí tendríamos que hacernos de autotest, ¿no? Cuando una gasometría no cuadra, probablemente porque sea venosa, habría que repetirla nuevamente, buscas trastorno mixto, probablemente la máquina de Laga no sirve, nunca se Laga para tomar decisiones. Entonces, si se dan cuenta, son varias preguntas que igual deberíamos de hacernos a nosotros mismos para poder ver qué tanto hemos ido leyendo o qué tanto nos hemos informado durante esta semana que ustedes han tenido tiempo, ¿no? Los objetivos son conocer la utilidad de la gasometría arterial en el cuidado del paciente, describir brevemente los distintos procesos involucrados en el equilibrio ácido-base, conocer las consecuencias de los distintos disturbios del equilibrio ácido-base e interpretar un estudio gasométrico de forma sistémica, ¿no? Y aquí uno de los ejemplos para aquellos que quizás les gustan los casos clínicos asociados, llega una paciente de 68 años de edad que tiene historia de 5 días de evolución caracterizada por disnea, tos con expectoración quejumbrosa, escalofríos y sudoración. En los últimos días notan además respiración dificultosa y tendencia al sueño. Entonces acá ingresa a tópico de medicina un sábado a las 7:30, ¿no? Y es evaluado por el paciente con su interno de guardia. Entonces llamemos al asistente, ¿no? El examen clínico, el paciente tiene hipotensión, está con 70-40, con una frecuencia cardíaca de 130, ¿no? Está taquicárdico, taquipneico y desaturando hasta un 86%. El paciente entonces está en mal estado general, se encuentra en porosa, con respiración irregular, está al examen físico del tórax, pues pasa disminuido el murmullo vesicular, sobre todo en el lado derecho, pero sus rayos cardíacos son de buena intensidad, no hay presencia de soplos, y en el abdomen no se evidencian masas, ¿no? Nada más llamativo en otros aparatos y sistemas. Entonces las actitudes sería, pues, le vamos a sacar exámenes auxiliares, instauramos manejo, ¿no? Empezamos a llamar al médico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer básicamente con este paciente? Entonces, se instaura el tratamiento como de una hidratación agresiva, se coloca una vía central, ¿no? Con medida de la presión venosa central, inicio de cobertura antibiótica empírica, colocación de sonda Foley, y obviamente habiendo ya solicitado los exámenes auxiliares, porque es una persona pues que está en muy mal estado general, ¿no? Así que debemos de todas formas igual estar habiendo solicitado al menos lo básico, ¿no? Y nos encontramos que hay un hemograma que tiene 23.000 de leucocitos con 5% de bastones. La paciente está infectada, ¿no? Hemoglobina 12.3, hematocrito 38%, con una glicemia de 260. Entonces hay una glucosa que está por encima del valor normal. Urea de 78,
¿no? Y la creatinina que se encuentra en 2. El sodio estamos viendo que está en 146, el potasio también en 6.5, está elevado el potasio, y el cloro en 112, ¿no? También igual hay trastornos tanto ácido base como trastorno hidroelectrolítico de fondo. Entonces, luego del manejo, la paciente persiste con un mal patrón ventilatorio y requiere intubación endotraqueal, actualmente con una presión de 60-40 y con una frecuencia cardíaca de 120. Entonces, utilizaríamos sinotrópicos, quiere decir que vamos a instaurar quizás noradrenalina, y la presión sigue con 70-50. Entonces, a un alma brillante por ahí se le ocurre decir y la gasometría y el AGA. Tenemos el AGA. ¿Para qué nos serviría entonces la gasometría, no? Entonces, habría que primero ponernos a pensar cómo es que se con AGA. Por ahí quizás algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de ir al hospital, ya algunos han tenido, quizás les han permitido tomar un AGA, ¿no? Les han enseñado. ¿Cómo es que se toma? Pues se localiza en el área de pulso, ¿no? Específicamente en cualquiera de las arterias. Aquí nosotros lo que más sacamos son las radiales, también, porque no decir a nivel braquial, o en todo caso hasta a nivel humeral. Y para eso es que debemos de conocer qué cosa, a los parámetros a los cuales nosotros vamos a estar regidos durante la primera fase de lectura, que al menos son el pH, como les dije en la clase, que son de 7.35 a 7.45 en sangre arterial, ¿no? Si este es menor, habría que verificar si es que tiene algún trastorno de base, o si no, puede ser hasta una muestra con sangre venosa, siempre y cuando esta sea menor en relación a la sangre arterial. El PCO2 es de 35-45 y el PO2 es de 70-100, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos algunos valores que tenemos que tener en cuenta ante la lectura de la gasometría. ¿Y cuál es la utilidad? Pues la indicación quizás para la toma de gases sanguíneos va a ser realizada en todo aquel paciente que requiera hacer una valoración del estado ácido-base, ¿no? Y para poder establecer quizás un diagnóstico de la alteración del equilibrio. Entonces, probablemente ya me estoy imaginando que esta paciente del caso clínico tiene un trastorno metabólico de fondo, ¿no? ¿Por qué es que estaría respirando así? La interpretación de los gases sanguíneos en ocasiones difíciles, los resultados del laboratorio pues van a ser siempre estudiados a la luz del cuadro clínico, ¿no? Entonces hay una toma de muestra. ¿Cómo es que se palpa el pulso arterial, ¿no? Y posteriormente es introducida la aguja para poder más o menos tomar 1 centímetro de sangre arterial y esta ser procesada. Pero tenemos que hacer un test de Allen, ¿no? Ese test de Allen, la finalidad es determinar si las arterias radial y cubital del paciente son permeables. ¿Y qué es lo que se hace? Se coloca la mano hacia arriba, la palma hacia arriba, para poder observar los cambios de color, pidiéndole al paciente que apriete el puño. Usando los dedos índice y medio, se comprime al mismo tiempo las arterias radial y cubital, obstruyendo que haya un flujo arterial de la mano, y pidiéndole al paciente que abra y cierre la mano varias veces. Entonces la palma debe tener un color pálido al no tener un flujo arterial, obviamente por la compresión que estamos haciendo con los dedos, ¿no? Y liberas la presión de la arteria cubital y vigilas si aparece el tiempo que tarda el color de la palma en reaparecer, ¿no? Entonces tiene que ir reapareciendo la coloración nuevamente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, abre la mano, cierra la mano, palpamos nuevamente las arterias, o comprimimos, perdón, para poder evitar que haya un retorno venoso. La coloración básicamente en el estado que no hay un buen flujo por la obstrucción que hacemos nosotros externa. Cuando retiramos la cubital, pues vamos viendo cómo es que va apareciendo la coloración, y nuevamente a nivel radial para ver también cómo es que que hay un retorno arterial nuevamente al descomprimir con la mano, ¿no? El test es positivo, el color de la palma de la mano debe recuperarse en 7 segundos, lo cual asegura que hay una permeabilidad de la circulación arterial colateral. Si el color se recupera entre 8 a 14 segundos, entonces quizás es dudoso, pero quizás si no hay una buena recuperación en un tiempo de menos de 15 segundos, el resultado es negativo. Entonces, este procedimiento se repite liberando la arteria radial, y de este modo comprobamos la circulación colateral antes de poder realizar la punción. Y efectivamente realizamos la punción con un bisel hacia arriba, ¿no? Y extraemos
como dije, casi 1 centímetro de sangre para poder ser evaluado. Entonces la gasometría de inicio nos muestra esto: un pH de 7.0, un PCO2 de 60, un PO2 de 72, un bicarbonato de 20 y un exceso de base de menos 11.3. El sodio está en 146, el potasio en 6.5 y el cloro está en 112. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? A ver, ¿quién me dice de los que ya han estado leyendo su manual que les dejé? ¿Alguien? ¿Alguien quiere participar? Bueno, entonces, como nadie quiere participar, nos podemos quedar acá todavía toda la mañana, ¿no? Hasta que se les ocurra levantarse y quizás poder participar, ¿no? A ver, ¿van a participar o no? Porque si no, por las puras va a ser este pequeño repaso. Acidosis respiratoria, doctor. Muy bien. Entonces, vemos que el pH está bajo, el CO2 está aumentado, ¿no? Y ustedes ya han visto también que el bicarbonato aparentemente se encontraría casi en un valor aceptable, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cómo es el tema de las compensaciones. Y el doctor pues ha visto su manual que se le ha dejado y él menciona de que estamos ante una acidosis respiratoria. ¿Algún trastorno electrolítico de fondo? Quizás los electrolitos te parecen normales o quieres agregar quizás por ahí que hay un aumento de todo. El potasio, doctor, está un poco elevado, al igual que el cloro también, bueno, ligeramente elevados. Ya, no solamente el cloro, también el sodio, si te das cuenta, porque es hasta 145. Y empiezas a ver una pequeña elevación. Entonces tenemos una acidosis respiratoria asociada a una hipernatremia hiperclorémica en el contexto de una hipercalemia, ¿no? Efectivamente está la acidosis respiratoria, que es causada porque que es causada en el contexto de un paciente que tiene el CO2 aumentado, ¿no? Debido también a que puede haber una hipoventilación, y es porque está caracterizado porque hay disminución del pH, ¿no? Y un incremento del CO2, como el caso que hemos visto hace un momento, ¿no? El paciente entonces no tolera el paciente durante estos últimos, estas últimas medidas que se realizaron al inicio del caso clínico, y entonces se sugiere una gasometría nueva. Entonces el pH sigue en 7.1, el PCO2 ahora está 28, el PO2 está en 104 y el bicarbonato está en 8. ¿En qué estaríamos pensando ahora? ¿En qué trastorno metabólico? Voluntario. Acidosis metabólica. Entonces tenemos un pH con 7.1, un bicarbonato en 8, ya, entonces por ahí nos hace pensar de que estamos ante una acidosis metabólica. Y una pregunta, ¿qué pasó con el CO2? Entonces es ahí donde vamos a tener que sacar ya quizás un segundo trastorno y verificar si es que mi PCO2 está tratando de compensar el trastorno ácido base. Y la acidosis metabólica ocurre cuando hay una disminución de la relación normal, ¿no? Disminuye el pH y los niveles de bicarbonato. Ahora, resulta también de una pérdida excesiva de fluidos ricos en bicarbonato
o una acumulación de ácidos, y la acumulación de ácidos no carbónicos pues usa este bicarbonato como un método de compensador, ¿no? Un buffer para poder quizás tratar para que puedan, en todo caso, los hidrógenos adicionales reduzcan los niveles de bicarbonato. ¿Qué procesos están involucrados en el equilibrio ácido-base? Pues cada día hay reacciones metabólicas en nuestro cuerpo que producen y consumen muchos moles de hidrógeno. Sin embargo, las concentraciones de hidrógeno en nuestro organismo se mantienen en rangos estrechos, ¿no? En rangos estrechos y compatibles con la vida. Entonces, lo normal, como vemos, es de 35 a 45 nanomoles con un pH de 7.45 a 7.35. Además, el equilibrio ácido-base se mantiene en un estrecho balance, ¿no? ¿Cómo así? Pues que para cuando hay quizás una acidosis o una alcalosis, no, en este caso la acidosis, vamos a utilizar nuestros buffers tratando de hacer las compensaciones correspondientes y tratando de llevar nuevamente la homeostasis. Así que existe una serie pues, de mecanismos que tratan de compensar y mantener el pH dentro del rango de la normalidad. Entonces, la respuesta orgánica va a ser una amortiguación extracelular, intracelular, una compensación respiratoria y la excreción renal de sobrecarga ácida. Y entonces el bicarbonato, incluso podemos ver que pueden existir algunos métodos, algunas medidas que, o algunos estados donde incluso vamos a ver relacionado algunos otros trastornos extras, como por ejemplo el hecho de adición de ácido láctico durante el ejercicio o la pérdida incluso de bicarbonato a través de algunos mecanismos como lo son el vómito, por ejemplo, ¿no? Aquí algunos otros mecanismos como el hecho de las proteínas, que también los hidrogeniones son atraídos por su interacción química debido a que hay cargas negativas. También está el buffer fosfato, que es el más importante en el intracelular. El buffer hemoglobina, que interacciona con el hidrogenión desde la producción metabólica de CO2 en el plasma, y conforme la hemoglobina pues libera una molécula de oxígeno, tiene gran afinidad por el hidrogenión, ¿no? Ahora, manejo de la carga ácida también es importante. ¿Cómo es que va a influir las acidosis metabólicas agudas en nuestro organismo? Pues existen diferentes mecanismos que se van a dar en el contexto de una acidosis metabólica, como por ejemplo son la vasoconstricción, ¿no? El decremento de la contractilidad cardíaca, quizás la producción, la estimulación de la producción de interleucinas, los cambios en los estatus mentales, ¿no? También está la estimulación de la apoptosis o la resistencia a la insulina, la vasodilatación arterial y la hipotensión. O sea, son mecanismos básicamente que pueden verse durante el contexto de un paciente que tiene acidosis metabólica aguda. Y cuando hay crónica, pues también existen incluso una reducción de la síntesis de albúmina. Y ojo con estos puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta con respecto a esto, ¿no? Les puedo colocar, durante la acidosis metabólica aguda se encuentran relacionados tales parámetros, ¿no? Y quizás por ahí les coloco una crónica, ¿no? Y ya ustedes, pues obviamente han debido leer y ya saben a cuál quizás nos estamos refiriendo, ¿no? Incluso por ahí les puedo colocar que hay cambios durante la producción de la beta-2 microglobulina, o quizás la aceleración en la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Durante la acidosis metabólica crónica. Entonces, son puntos importantes que debemos de tener en cuenta también. Los efectos de la alcalemia. ¿Qué es lo que produce una alcalemia en nuestro organismo? Pues calambres, debilidad, arritmia, cefalea, confusión, agitación o incluso llegar a coma. Un pH incluso de mayor de 7.6 se ha visto relacionado con la presencia de arritmias cardíacas, arritmias ventriculares netamente, e incluso pueden tener un contexto de malignidad. Entonces, ¿cómo interpretar el estudio de la gasometría? El paso cero es identificar si la gasometría está correctamente informada, y debemos
informar una serie de parámetros que van a incluir pues el pH, como ya hemos visto anteriormente, el bicarbonato y el CO2, y qué relación deben existir entre estos parámetros. Entonces, por ejemplo, esta es una de las tablas que ustedes tienen dentro de su manual que les dejé, el cual es para poder identificar el desorden aparente o el desorden más aparente, ¿no? Y si vemos que cuando hay acidosis metabólica, tanto el pH como el bicarbonato están disminuidos como acción primaria, ¿no? En la alcalosis metabólica, pues hay un aumento del pH con un aumento del bicarbonato. En la acidosis respiratoria, una disminución del pH con un aumento del PCO2 y viceversa para la alcalosis respiratoria. Entonces debemos aplicar las fórmulas para poder ver la compensación. Y cuando tenemos la acidosis metabólica, pues tenemos que tomar esta fórmula, el cual es el PCO2 esperado, ¿no? Que es 1.5 por el bicarbonato más 8, con un rango de más menos 2. Y cuando tenemos una alcalosis metabólica, un PCO2 esperado de 40 por 0.7 más la diferencia del bicarbonato medido menos el bicarbonato normal, aumentando un rango de más menos 5. Y existen algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ahí también en su manual hablaba de en la acidosis respiratoria, si es que esta era aguda o esta era crónica, ¿no? Tal como hemos visto, por ejemplo, el día de la clase, ¿no? Bicarbonato, ¿no? Por cada elevación de uno del bicarbonato, pues también hay una elevación en el CO2, en cuando hay también en la crónica por 3.5 básicamente hay también un aumento del CO2. Igual para la alcalosis respiratoria, por las disminuciones también del bicarbonato, pues también vamos a ver cómo es que influye con el PCO2. Por el momento son solamente recordar nada más de lo que vimos en el manual y luego vamos a pasar a los ejercicios para que ustedes se puedan dar cuenta. ¿Cómo se calcula el anión GAT? Como le dije ese día, pues es el diferencial de los cationes menos los aniones y tiene un valor más o menos entre 8 y 16 miliequivalentes por litro. Algunos textos lo van a referir como un valor entre 8 y 12, ¿no? Pero se tiene que interpretar según el intervalo normal del propio laboratorio y ajustar en caso de que haya hipoalbuminemia, y debido a que 2.5 miliequivalentes litro por cada 1 miligramo de decilitro que disminuye la albúmina. Entonces, tenemos que corregir en el caso de que haya una hipoalbuminemia. ¿Hay variaciones según el nivel de pH? Sí, pero eso probablemente solamente es para conocimiento de ustedes, más no todavía lo vamos a utilizar. Pero en todo caso, si mi pH estuviese entre 7.3 a 7.2, entonces se resta sobre el GAC teórico un punto, pero si estuviese aún menor, se resta al GAC teórico 2 puntos. Si es que estuviese menor a 7.1, se restan 3 puntos al GAC teórico. Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un GAT aumentado en 20, ¿no? Y mi pH está en 7.1, pues el GAT le voy a restar 3 puntos y va a ser su valor real 17. ¿Por qué? Porque está influenciado sobre la variación del pH, ¿no? Pero si mi pH, por ejemplo, está aproximadamente en 7.5, está alto, pues ya no voy a restar, ahora voy a sumar al GAC teórico 3 puntos. Y si está en 7.6, con alto riesgo de arritmia ventricular, pues voy a sumar a mi GAT 4 puntos. Y si estuviese en 7.7, cosa que es casi poco probable, voy a sumar hasta 5 puntos. Y hay un paso más, que es calcular el delta del GAT sobre el delta del bicarbonato, que es la búsqueda del tercer trastorno, ¿no? La diferencia, en todo caso, o el diferencial de el cociente de ambos diferenciales del anión GAC sobre el bicarbonato, normalmente debería ser igual a 1, pero si es que esta es menor, el diferencial o el cociente, podríamos estar ante una acidosis metabólica anión GAC normal asociada, pero si es que esta es mayor, entonces sería una alcalosis metabólica asociada. Entonces vamos a ver que las posibilidades de que que el delta GAT sea igual al delta de bicarbonato, entonces que haya una acidosis con GAT aumentado normalmente coexiste con normocloremia. Si es que el delta GAT está aumentado,
y es mayor que el delta del bicarbonato, pues la alcalosis metabólica previa o concomitante cursa con hipocloremia. Pero si es que es menor el GAT al delta del bicarbonato, hay una acidosis hiperclorémica y en este caso el delta cloro más delta GAT sería también igual al delta del bicarbonato. En caso del GAT normal con delta del bicarbonato igual a delta cloro, pues estaríamos entre una acidosis metabólica hiperclorémica. Eso probablemente tampoco les esté tomando, pero solamente es para que vean que hay trastornos metabólicos triples que también pueden estar incluso dentro de una gasometría en el contexto de una acidosis metabólica. ¿Para qué es útil? Para poder evaluar la presencia de moléculas no cargadas en el plasma, ¿no? Y la diferencia entre la osmolaridad calculada y la medida es el GAT osmolar, ¿no? A eso le llamamos GAT osmolar. La acidosis metabólica, entonces, en el contexto tenemos que ver que hay objetivos de tratamiento, el cual es restaurar el pH a rango de seguridad para el paciente, detener la producción de estos hidrogeniones, aumentar la producción de bicarbonato endógeno y aumentar el catabolismo y el exceso de aniones, y mantener la homeostasis de potasio y del calcio. Entonces, ciertos tipos de acidosis pueden requerir un tratamiento específico, como por ejemplo el caso de las intoxicaciones o de la cetoacidosis diabética, ¿no? O de la acidosis láctica. Entonces, tenemos que también tener el caso de los trastornos a nivel de potasio, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene una cetoacidosis diabética, el manejo de ellos es un paciente que puede requerir, por ejemplo, insulinoterapia, ¿no? En el contexto de un paciente que tenga un pH adecuado, ¿no? Debido a que hay cambios cuando en el ion potasio cuando administramos la insulina. Entonces, como dije hace un momento, existen algunos parámetros que debemos tener en cuenta durante la corrección de algunas acidosis metabólicas, ¿no? Por ejemplo, aquí, como le dije, en el caso de la acidosis metabólica generada por un aceto, una cetoacidosis diabética, pues va a ser individualizado también su tratamiento, no para todos es lo mismo. Ahora, el administrar bicarbonato exógeno solamente se ha visto para casos severos donde un pH pues esté menos de 7.1. No es requerido si el paciente está en un pH de más de 7.2 y si el paciente está asintomático pues no se le requiere, ¿no? Y en cetoacidosis diabética pues como le dije se debe administrar el bicarbonato si el pH es menor de 7.1 y si el bicarbonato es menos de 10. Entonces ahí es donde se reinstaura el bicarbonato. Antes no, si es que está mayor, pues lo que se hace es la hidratación, debido a que muchos de ellos, pues, muchas acidosis metabólicas son causadas por la depresión de volumen y lo que se necesita es hidratar al paciente. Así que vamos a hacer algunos ejercicios para poder comprenderlo un poco más, todo este pequeño recordar. Y vamos a hablar acerca de algunos disturbios. Entonces no se olviden que en nuestro organismo lo que tenemos es que hay variaciones, ¿no? Y efectos contra respuesta a las variaciones del pH, ¿no? Como por ejemplo los buffers que pueden ser intra y extracelulares, que hay mecanismos de compensación para poder mantener la homeostasis, ácido-base a través del aparato respiratorio y del sistema renal, ¿no? Entonces, ¿qué son los buffers? Son sustancias capaces de unirse de manera reversible con los iones hidrógeno y cuya función es añadir o remover el hidrógeno de una solución a fin de evitar cambios bruscos a nivel del pH. Mecanismos de acción. Entonces, como digo, amortiguadores básicamente van a ser los buffers. Para ácidos no volátiles tenemos al bicarbonato, al fosfato y la proteína, y para ácidos volátiles a la hemoglobina. Los riñones controlan el equilibrio ácido-base mediante la excreción de una orina ácida, ¿no? Reduciendo la concentración en todo caso de hidrogeniones en el líquido extracelular o mediante la excreción de una orina alcalina, eliminando el exceso de base, ¿no? Los mecanismos básicos para regular los hidrogeniones del líquido extracelular son la secreción del hidrógeno, la reabsorción del bicarbonato filtrado y la producción de nuevo bicarbonato. Valores normales
pH ya hemos visto, ¿no? Justo les decía, algunas tablas de 735 a 745 para acción del pH, CO2, algunas tablas 35 a 45 y a bicarbonato de 22 a 26, que para efectos de esta clase, pues lo dejamos ahí, ¿no? Y la Anion GAC de 8 a 12. Según el valor del pH, vamos a identificar dos tipos de estado, ácido base, la acidemia y la alcalemia, ¿no? Entonces, hay acidemia cuando baja el bicarbonato, cuando sube el CO2, y hay alcalemia cuando sube el bicarbonato. ¿Será cierto o no será cierto? O cuando baja el CO2. Entonces, primero vamos a ver los trastornos primarios. Pueden ser de dos tipos, metabólicos y respiratorios, metabólicos relacionados al bicarbonato y respiratorios relacionados al CO2. Entonces vamos a hablar del pH. Hablamos de eudemia cuando estamos de 7.35 a 7.45 y si es que es menos de 7.35 hasta hablamos de acidemia, pero si es más de 7.45 hablamos de alcalemia. Si la acidemia, el bicarbonato está bajo, pues hablamos probablemente de una acidosis metabólica. Pero si estamos hablando de un CO2 aumentado, hablamos de una acidosis respiratoria. Y para la alcalemia, si el bicarbonato está aumentado, hablamos de una alcalosis metabólica. Pero si es que el CO2 está disminuido, de una alcalosis respiratoria. Entonces, ante un trastorno metabólico, el organismo va a tratar de compensar el estado por la vía respiratoria. Si es que hay un bicarbonato disminuido, ¿no? En una acidosis metabólica, el CO2 también va a disminuir. Si es que el bicarbonato aumenta en una alcalosis metabólica, mi CO2 va a aumentar. Entonces, ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa este estado por la vía metabólica, viceversa. Si el CO2 en una acidosis respiratoria está aumentada, vamos a ver aumento del bicarbonato por compensación, pero si es que está disminuido en una alcalosis respiratoria, el bicarbonato también se va a tratar de compensar y también se va a ver disminuido. Entonces, estos son los trastornos básicamente que hemos visto hasta el momento, ¿no? El cambio primario versus el cambio secundario de compensación, ¿no? Lo que hace el sistema del CO2 en el contexto del bicarbonato y lo que hace el bicarbonato en el contexto primario de una acidosis o una alcalosis respiratoria. La compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada y puede producir un trastorno adicional, sí, ¿no? Es justo lo que hemos venido diciendo, que puede haber incluso hasta un tercer trastorno. Quiere decir que si hay disminución del bicarbonato en una acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica, podríamos estar con disminución a la de CO2 y podríamos acompañar que esta acidosis metabólica está asociada a una alcalosis respiratoria. Si es que el bicarbonato está aumentado en una alcalosis, pues podríamos estar también ante una acidosis con un CO2 aumentado respiratoria, entonces asociado. Viceversa para el CO2. Si es que tenemos una acidosis por respiratoria, pues podríamos encontrarnos ante una alcalosis metabólica y si es que tenemos una alcalosis respiratoria, pues podríamos buscar un trastorno secundario que sería una acidosis metabólica. Pero también teníamos en su tabla, ¿no? Que les he pasado, ¿no? Que hay una compensación, por ejemplo, que debemos de tener en cuenta. Y lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ante una acidosis metabólica, por cada disminución de un equivalente litro de bicarbonato, hay una disminución de 1.2 milímetros de mercurio de CO2. Por una alcalosis metabólica, por cada aumento de un milímetro de mil equivalente de bicarbonato, aumenta 0.7 milímetros de mercurio de CO2. Y para una acidosis respiratoria, al igual que para una alcalosis respiratoria, tendríamos que ver si es que esta está en fase aguda o está en fase crónica. ¿Por qué? Porque voy a aumentar porque por cada aumento de CO2 en 10 milímetros de mercurio, voy a aumentar los 1000 equivalentes según sea su estado, ¿no? Agudo o crónico. Y viceversa cuando hay disminución del CO2 en el contexto de una alcalosis respiratoria. Como León haga, entonces el primer paso es cómo está el pH. El pH 7.4, ya lo vimos, acidemia, eudemia y alcalemia. El segundo paso es qué trastorno primario me explica este pH. Listo, si es que estamos en acidemia y disminuye el bicarbonato, acidosis metabólica, si es que aumenta el CO2, acidosis respiratoria.
Si es que estamos más de 7.44, alcalosis, y si es que se ha aumentado el bicarbonato, metabólico, pero si está disminuido el CO2, alcalosis respiratoria. El tercer paso es, hay una compensación secundaria adecuada. Ya hemos visto esta compensación, ¿no? Por cada aumento, por cada disminución, tanto de bicarbonato como de CO2, el método compensatorio de la respuesta, tanto del CO2 como del bicarbonato, ¿no? Según sea el contexto. Entonces, el cuarto paso es en acidosis metabólica, ¿cómo es el NONGAT? Que es lo que les decía, el diferencial o la resta entre los cationes y los aniones, ¿no? Cuyo valor normal es de 10 más menos 2 mil equivalente litro. Y corregimos en presencia de hipoalbuminemia, porque por cada anión GAC que disminuye 2.5 mil equivalentes litro, por cada 1 gramo por decilitro que disminuye la albúmina, por debajo de 4 gramos por decilitro. Quiere decir que si mi albúmina está baja por cada uno que esté disminuido, pues voy a tener que disminuir el anión GAT 2.5 mil equivalentes por litro. El quinto paso es, si tenemos un paciente con acidosis metabólica, anión GAG alto, hay otro trastorno metabólico asociado, hablamos entonces del bicarbonato corregido. Y el bicarbonato corregido es el bicarbonato más el anión GAG menos 12. ¿No? Si es que esté menos de 22 mil equivalentes litro, hablamos de una acidosis metabólica anión GAG normal, pero si es que esté más de 26, una alcalosis metabólica. La terapia para la acidosis metabólica debe ser reservada con acidosis metabólica severa con inestabilidad hemodinámica, pues para aquellos pacientes que necesiten, que tengan estos parámetros, pues ya vimos de que vamos a instaurar el bicarbonato, ¿no? Y el objetivo no es normalizar en realidad el bicarbonato, sino mejorar la función del sistema nervioso central, cardiocirculatorio y la acidemia severa. Entonces, la dosis de bicarbonato debe ser calculada para poder incrementar a 15 mil equivalentes litro básicamente. Y cuando vamos a calcular el déficit del bicarbonato, pues el bicarbonato deseado menos el bicarbonato actual por el peso por 0.6, ¿no? Quiere decir que nosotros sacamos con el déficit con el diferencial de bicarbonato por el peso por la constante de 0.6. Se recomienda administrar la mitad del déficit calculado a las primeras 12 horas de tratamiento, y si hay acidemia severa con pH de 7.15 se puede administrar de 40 a 70 mil equivalentes de bicarbonato en bolo en un total de 30 a 60 segundos. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento con bicarbonato? Que puede haber hipocolemia, hipernatremia, sobrecarga de volumen o alteración de la conciencia o incluso hasta convulsiones. Acá tenemos un primer caso, entonces muy atentos por favor porque solamente vamos a hacer 2 casos para que ustedes puedan ver. A ver, vamos ustedes y van respondiendo por favor, ¿ya? ¿Cómo está el pH? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, doctor. Entonces estamos ante Una acidosis. muy bien. Segundo paso, entonces, tenemos cuál es el trastorno primario que explica a este paciente. Vamos, ¿cuál es el trastorno? Acidosis metabólica. Entonces vemos el bicarbonato y está disminuido, ¿no? Entonces estamos ante una acidosis metabólica. Muy bien. Siguiente paso. Hay una compensación secundaria adecuada y es ahí donde decimos, por cada disminución de 1.000 equivalente de bicarbonato, disminuyo 1.2 milímetros de mercurio de CO2. Entonces decimos, si aquí tenemos el diferencial prácticamente del bicarbonato, 24 menos 14, 10. Tenemos 10 mil equivalentes litros que han disminuido de bicarbonato. Entonces tenemos básicamente que restar 12 milímetros de mercurio de CO2 para poder decir que estamos compensando básicamente, ¿no? Porque estamos disminuyendo 10 y acá tenemos que ser 12, ¿no es cierto? Porque 1 por 10, 10. 1.2 que va a ser la constante por 10 serían 12 de CO2, ¿no? 12 mil equivalentes, entonces litro que voy a tener que restar a este CO2. 40 menos 12,
Ahí está la corrección. 28 más menos 2 milímetros de mercurio. ¿Compensa o no compensa? ¿No es cierto? Entonces estamos ante una alcalosis respiratoria asociada. Si compensara, solamente deberíamos de ver la compensación, que sería hasta 26. Si es que está disminuido, acordémonos que era una alcalosis. Si estaba aumentado por encima de este valor, era una acidosis respiratoria compensada. ¿Ya? Entonces, por debajo del valor álcalo, por encima del valor ácido. ¿Cómo está el anión GAT? A ver, calculemos el anión GAT. Ahí está la fórmula. ¿Quién la saca? ¿Alguien lo sacó? ¿Alguien sacó Está el... aumentado, doctor. ¿Cómo? Está aumentado el anion gap. ¿Ya cuánto salió? 17. Muy bien, 17.000 equivalentes litros. Entonces es un anión GAT alto, ¿no? Entonces, si es que vamos y si seguimos el contexto de la pregunta, sería acidosis metabólica con anión GAT alto. A ver esta, ustedes también solos. Bueno, perdón, este es el mismo, ¿no? ¿Cómo quedamos entonces? Según el trastorno primario y el trastorno secundario que vimos, sabemos que el trastorno secundario fue una alcalosis respiratoria por no estar compensada fuera de los valores normales en el contexto de disminución, alcalosis respiratoria. Entonces teníamos que sería una acidosis metabólica, anión GAT alto, porque ustedes lo han sacado, más alcalosis respiratoria, que sería el segundo trastorno de compensación. A ver, este es otro caso. ¿Cómo es el pH? Disminuido, doctor. Se trata entonces de una... Acidosis. Muy bien. ¿Cuál es el trastorno primario que explica este paciente? Acidosis metabólica. Bien, acidosis metabólica. ¿Compensa o no compensa? Sí compensa, doctor. ¿Cuánto sale? 23. A ver, si decimos 24 del bicarbonato menos 10 son 14, entonces vamos a ver que por cada mil equivalente de bicarbonato yo voy a restar 1.2 PCO2 y me sale 17.000 equivalentes. Por lo tanto, 40 menos 17 sale 23 más menos 2, que sería 25. Ah, doctor, es un trastorno compensado. Muy bien, es un trastorno compensado como dice el doctor. Listo, estamos rápido entonces y vamos a continuar. ¿Cómo está el anión GAT? A ver, ¿quién lo saca? Está aumentado, doctor. ¿Cuánto salió? Me sale 40.
Muy bien, 40 miliequivalentes litro, ¿no? Entonces, hablamos de una acidosis metabólica a Niongad alto. Por lo tanto, ¿cómo sería entonces ahora? ¿Hay algún otro trastorno metabólico asociado? A ver, el bicarbonato corregido. Ahí está la fórmula, ¿cuánto sale? ¿Ya cuánto sale? Doctor, sale 38. Muy bien, 38 mil equivalentes, ¿no? Ese sería el bicarbonato corregido. Entonces, si es que es menos de 22, estamos ante una acidosis metabólica anión-GAG normal. Si es más de 26, en una alcalosis metabólica también, que sería el otro trastorno en el contexto de una compensación. Sería alcalosis metabólica como tercer trastorno. Entonces tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica, Niongad alto, más alcalosis metabólica como tercer trastorno, porque el segundo estaba corregido, ¿no? Estaba compensado básicamente en el contexto del CO2, ¿no? Entonces, esos básicamente algunos ejemplos de ácido base para que ustedes lo tengan en cuenta. No se olviden que esto de acá se los voy a pasar para que ustedes lo puedan volver a repasar en sus casas, sobre todo viendo las correcciones. Me voy a enfocar básicamente en ejercicios como estos, ¿no? Para que ustedes puedan ver si es que está compensado, no está compensado. Por ejemplo, en otro podría colocar si es que ya saben, calcular el anión GAT, ¿no? Porque no les voy a colocar de frente, pues saca el primer trastorno, ¿no? O sea, ya es muy fácil ahorita cuando ustedes ya tienen al menos la fórmula de compensación. Entonces, les voy a colocar el segundo trastorno de compensación o en todo caso sacar el anión GAT, ¿no? Al menos hasta ahí deben de saber. Ya ponerles quizás un tercer trastorno me podría animar, como en el caso de acá, porque ya lo saben hacer, pero yo creo que hasta el segundo trastorno al menos ustedes ya han aprendido, sobre todo porque tienen sus fórmulas con las cuales ustedes pueden trabajar, ¿no? Entonces, son reglas de tres simples, básicamente, así como le dije, ¿no? Ese día incluso para hasta una acidosis respiratoria, cuando si es que será aguda o si será crónica, habían variaciones también según el aumento del CO2 en el contexto del bicarbonato. ¿Ya? Así que también esto de acá les he explicado en clase, solamente que el día de hoy lo único que he hecho es nada más hacer ejercicios un poco más dinámicos, como estos que hemos tenido, un paso por paso para que ustedes puedan guiarse. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Doctor, una consulta respecto al examen. ¿Sus preguntas se van a enfocar netamente en los ejercicios o también va a haber como teorías? Va a haber teoría y ejercicios, porque yo no solamente he hecho ácido base, también he hecho parte renal, ¿no? Ok. La teoría también va a ser renal, pero los ejercicios que van a venir son por ácido base. Que según sea el requerimiento del coordinador, ¿no? Si el coordinador me pide tantas preguntas, o sea, ponte 6 preguntas, se van a dividir según el número de temas que he dictado, ¿no? 2 de aguda, 2 de crónica, 2 de ácido base, algo así. Si me pide más, sería proporcional a cada tema que he dictado. Bien, una aclaración también para que se pueda tomar en cuenta es que este repaso en realidad que ha sido un repaso extra, ya porque justo conversaba con su compañera el día de ayer cuando le decía que
estaban comentando sobre algunas clases virtuales que se han estado haciendo, cosa que desconozco porque en realidad con ustedes he llevado todas las clases presenciales en campus, ¿no? Pero igual se le ha comunicado a la doctora Karina, ¿no? Sobre este extra, ¿no? Porque no pertenece prácticamente a la parte teórica como tal, solamente que he querido de todas formas, igual que ustedes puedan ver algunos casos clínicos que podrían, que quizás por falta de tiempo o porque quizás ustedes puedan afianzar un poquito el conocimiento, se realice de forma virtual. Así que está el permiso dentro de la doctora, ¿no? In situ para que utilicemos este medio, ¿no? Como método de repaso. Así que, como les vuelvo a repetir, es una clase extra, no está contemplado dentro de las clases teóricas que normalmente vamos al presencial, ¿ya? Solamente para que quede claro nada más. Listo, y bueno, ya los dejo porque por ahí mi grupo debe de ir a rotar el día de hoy. Ya también les he dicho que ya tienen que ir hoy día, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, Les voy gracias. a mandar las diapositivas Gracias, igual doctor. para que ustedes puedan a acudir ahí para que puedan recurrir a repasar nuevamente, ¿ya? La delegada, por favor, me habla para poder pasar las diapositivas ahorita, ¿ya?